¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Es un gozo, una alegría poderlos saludar nuevamente, poder compartir cosas tan maravillosas y sobre todo estar nuevamente con ustedes. Quiero decirles que por motivos a veces de un poco de salud y algunos otros inconvenientes, este mes pasado no fue posible enviar un mensaje, pero aquí estoy nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amo a mi Señor con todo mi corazón, a mi familia, amo la iglesia del Señor Jesús, amo a Colombia, nuestra nación, nuestra querida patria. Y lo que sí estoy es orando por todos ellos, por mi familia, la iglesia, el país, todo lo que está sucediendo. Oramos a nuestro Padre Celestial. Este es su servidor Aremiro Calderón, quien les ama. Quiere compartir algo más. Quiero decirles que estamos viviendo épocas difíciles, no son fáciles. Y quiero hablarles algo acerca de los últimos tiempos. Por ejemplo, comenzando aquí en las Santas Escrituras, segunda de Pedro capítulo 3, nos habla y dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo, y en las dos he procurado referirme y refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Bueno, estos son los primeros 3 versículos, pero quiero tomar esta frase donde dice que sepamos algo de los últimos días que vendrán. Estamos viviendo los últimos tiempos, últimos días de el mundo, de la existencia humana. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo hacen para decir y por qué se atreven a decir que los últimos tiempos? Amigos, quiero decirles que la revelación de la palabra de Dios es única en el mundo, en la historia y en el estudio y en el contenido. Por lo tanto, nosotros tomamos ahora no solamente este texto, tenemos por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos cerca de 300 profecías acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, para la primera venida del Señor Jesús, se cumplieron más de 2000 profecías de las Sagradas Escrituras. Todo eso nos da pie y nos da base interpretativa, nos da un fundamento sólido para hablar de las cosas últimas. Ahora, en los estudios bíblico-teológicos, esto se le llama escatología, final de los tiempos. Entonces, el escatón de el cumplimiento de los planes divinos. Dios, como creador, tiene unos planes y esos planes los ha revelado en la Santa Escritura. Por eso hablamos de la revelación de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, ha hecho y está haciendo en el presente, y las cosas que vendrán. No es fácil entender esto. Ahora, no somos futurólogos, no, somos cristianos que hablamos de acuerdo a la palabra del Señor,
proféticamente, el mover profético que ha habido, como dice aquí, los santos profetas que hablaron del pasado, el mandamiento de nuestro Señor, pero también luego enseñado por sus santos apóstoles. 3 personajes o personalidades que usó Dios. Antiguamente los profetas, pero luego el mismo Señor Jesucristo, que hizo su aparición por primera vez en Israel. Y luego Él escogió a sus apóstoles para que por medio de ellos tuviéramos, por ejemplo, esta carta que estoy leyendo es segunda epístola de San Pedro a la Iglesia Universal. Segunda carta. El apóstol San Pedro fue uno de esos apóstoles que dice aquí que el Señor escogió para dejarnos esta revelación. Amigos, el mundo gira no por casualidad, no, es porque Dios le estableció límites. Eso se llaman también leyes naturales. Los antiguos profetas hablaron de las leyes naturales, como el profeta Jeremías, el profeta Isaías, hablaron de la redondez de la tierra 650, 700 años antes de Jesucristo. Y antes que en la modernidad los científicos hablaran de que la tierra es redonda. Bueno, hay cosas así. Entonces, miren ustedes, los últimos días, y esta es una palabra de advertencia. Los últimos días, palabra de advertencia, tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Pero en estos últimos días habrá muchas cosas que se manifiestan. Las señales de la pronta venida del Señor Jesucristo, el convulsionamiento mundial de las cosas, guerras, terremotos, epidemias, la multiplicación de la corrupción, de la maldad, de la iniquidad en el mundo. Mateo capítulo 24 nos hace toda esa grande lista de las cosas que vendrán en estos días, y todas se están cumpliendo. Y la maldad se multiplicará, se aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará, y por eso dejarán de amar al otro, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, a la nación, a los vecinos. Todo eso es cumplimiento profético, amigos. Por eso estas son palabras de advertencia para los últimos días. Así está escrito en la Sagrada Escritura. Estoy leyendo literalmente allí en 2 de Pedro 3, versículo 3. Amigos, hay cosas que se dan. Miren, en Colombia están pasando cosas. Políticamente, económica, social, espiritualmente. En lo político, estamos en un año de elecciones. Se están dando cosas difíciles. Se acercan esos movimientos que se han levantado en otros países vecinos de América, y que ya sabemos cómo se encuentran esos países, convulsionados. Se ha levantado un movimiento que no es ni siquiera ateísta, sino digamos materialista y antidios, como los que están descritos aquí. Dice: en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán y dirán: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Vea, esta gente burlona, ¿no? Esta gente escéptica, saben que hay un Dios, saben que hay una creación, que hubo una creación inclusive, pero ellos de manera burlona, de manera grotesca, entonces comienzan a decir cosas en contra de la palabra de Dios, de la promesa del Señor, la segunda venida. Pero todo esto tiene que darse, ve, hasta aquí, y dice: pero intencionalmente se olvidan
Y hay tres cosas que quiero mencionar. En este texto dice que hubo el mundo de aquel entonces, refiriéndose a la creación y a la tierra y a los habitantes de la tierra, seres humanos y animales salvajes y domésticos, de la tierra seca y del mar, que fueron exterminados. Dijo, vino una gran inundación y se terminó. Eso lo llamamos y lo conocemos como el diluvio en Génesis capítulo 6, 7 y 8. Tenemos la historia de ese diluvio, ¿no? Mediante el agua fue terminado, dice, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces fue exterminado y vino tremenda inundación. Ahora por la misma palabra de Dios, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Nuevamente, no se les haga raro. Ahora no vendrá un diluvio. Esta tierra está reservada para el fuego. Esto le fue revelado al apóstol San Pedro. O sea que todo este universo, esta tierra que nosotros vemos, serán quemados. Inclusive aquí más adelante dice que aún el cielo será quemado y los elementos ardiendo se fundirán. No olvidemos esto, para que el Señor entonces, un día es como 1000 años y 1000 años como el día, entonces para Él todo es eterno. El Señor ahora, en medio de todo esto, hay cosas que el Señor quiere que las demos a conocer pronto y que sean diseminadas por todos los medios de comunicación. Pero esto lo voy a dejar para las conclusiones. Entonces, pasamos al versículo 10, donde dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido. Entonces vea, ¿cómo no debemos nosotros poner atención a esto? Versículos 11 y 12. ¿Ve? Este mundo que está en la actualidad está reservado para el fuego, ¿ya? Pero en el versículo 13 hay algo más que quiero revelar acá. Una tercera época y una tercera creación, o creación no sino de la renovación. Dice así, pero según su promesa, la misma palabra del tiempo antiguo y la que está cumpliéndose hoy, y hay una todavía, dice, según su promesa, esperamos, o sea, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Entonces, mire, esperamos nosotros los creyentes, todos aquellos que se mofan, que se burlan, que dicen, ojalá Dios exista, ojalá, si ese Dios existe, entonces, pero algunos se hacen pasar por Dios. ¿Sabe, amigos, que en el tiempo de la iglesia, cuando nació la iglesia, en el tiempo que vino Jesús, el Hijo de Dios, hubo un hombre también que se llamó y dijo, yo soy Dios, y pidió que se le rindiera culto. Ese se llamaba Herodes, y ahí está en el Santo Evangelio la historia. ¿Y qué le pasó a Herodes por hacerse pasar por Dios y por exigir que le rindieran culto? Dice, de un momento a otro se enfermó y se engusanó en vida, se llenó de gusano y fue comido en vida vivo, así por los gusanos. Amigos, mofarse de Dios no es cualquier cosa. Gálatas capítulo 6, versículos 4 al 7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Eso cosecha. Si siembra burla, cosechará burla. Si siembra crimen, cosechará crimen. Si siembra apatía, cosechará apatía. Si siembra violencia, violencia cosechará. Uno no puede sembrar maíz y cosechar frijol. No podemos sembrar papayos para cosechar naranjas. No, señor. Lo que siembre, eso cosecha.
Se siembra el mal, se cosecha el mal. Por eso hay que más bien apartarnos del mal y hacer el bien, para gloria de Dios. Este servidor, ayer 3 de mayo, cumplí 46 años de haber entregado mi vida a mi Señor Jesucristo, haber tomado una decisión, la decisión más grande de mi vida, que cambia el corazón, que cambia el horizonte, el rumbo de mi vida y el destino eterno. Eso lo tengo sumamente claro, en convicción. Un 3 de mayo a las 8:30 de la noche tomaba mi determinación en la ciudad de Bogotá para recibir a mi Señor Jesucristo como Salvador personal. Y hasta hoy son 46 años que le sigo y le sirvo. Lo conozco, estudio su palabra y aquí estoy compartiendo este testimonio con ustedes. Y en estos 46 años el Señor me ha hecho muchos bienes. Solo lo conozco como el que hace bienes por su misericordia y su verdad. Alabado y santificado sea su santo nombre. Ahora, amigos, ya les he mencionado esas 3 cosas. Quiero entonces ir concluyendo con unas exhortaciones o amonestación y un llamado que hace el mismo capítulo, partiendo del versículo 9, donde veníamos, pero vamos a leer el 9, que no lo leí precisamente porque lo tengo para acá. Vea, el versículo 9, las amonestaciones, porque en los últimos días vendrán burladores preguntando dónde está la promesa de su advenimiento. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese cumplimiento de esa Biblia, de esa palabra, de eso que ustedes llaman revelación? Amigos, aquí está, mire. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda de cumplir su promesa, según entienden algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene mucha paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que quiero dejar ver. Vea, el cumplimiento de la palabra, bueno, si usted no entiende, no quiere creer, o a usted se le dificulta o se burla, bueno, tenga cuidado. Porque el hecho de que mucha gente se mofe de Dios, se mofe de nosotros los cristianos, de la predicación o lo que sea, no quiere decir que entonces Dios deja de ser Dios y que la Biblia deja de ser verdad. No, Señor, la palabra sigue siendo verdad, Dios sigue siendo Dios y Él sigue adelante con sus planes. El Salmo 33 dice que los planes del Señor se efectuarán y permanecen para siempre. Los planes de los impíos se trastornan y son entonces quebrantados y son desmenuzados. Pero los planes de Dios permanecen y se cumplen exactamente como les dije al comienzo. Pero el día del Señor vendrá. Entonces, esa paciencia de Dios es para que usted que está oyéndome se arrepienta. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un volverse hacia Dios y a su palabra, a Jesucristo como su Salvador personal, el único que puede perdonar sus pecados, regalarle la vida eterna, escribir su nombre en el libro de la vida. Es el único que tiene poder para cambiar su corazón, no importa lo perverso que sea. Venga Jesús, arrepiéntese. Mire, y para los que ya son arrepentidos, versículos 11 y 12, vean lo que dice. Permítame leerle acá, vea. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Versículo 12, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero ahí es donde entra otra, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, una exhortación, una amonestación para aquellos que ya conocieron a Jesús, pero que viven como con un pie afuera y otro adentro, desanimados, que no oran, que no dedican tiempo a la oración, no dedican tiempo a la vida de santidad, no se apartan del pecado, viven en soberbia, viven en peleas, en pleitos, en disgustos, en cosas así.
apártense de todo pecado, dice el Señor. Conoce el Señor, este es un sello, dice en 2 de Timoteo 2, dice, este es un sello que tienen los que seguimos a Jesucristo, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Porque sabe el Señor quiénes son suyos. Oh, gloria a su nombre, amigo. Hay un sello, vea, que da el Señor. Pero permítanme pasar a otras amonestaciones, advertencias, que estoy hablando para los últimos días. Versículo 14, 2 de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos míos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense, dice, para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Miren, haga un esfuerzo y viva una vida recta y santa delante de Dios. Dice aquí, una vida sin mancha, sin defecto y en paz. 3 cosas, porque por allá en Hebreos también dice, porque sin santidad y sin la paz de Dios nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como también escribió nuestro hermano Pablo. A él se le reveló con mucha sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunas cosas muy difíciles de entender, que los ignorantes y los indoctos tergiversan, como también las otras escrituras las tuerzan los indoctos ignorantes para su propia perdición. Pero el versículo 17 dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de los inicuos pierdan, oigan esto, pierdan la estabilidad y caigan de su firmeza en el Señor. Más bien, el último texto de la carta, versículo 18, más bien, crezcan en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que vivir una vida de armonía, de amor, de mucha fe y esperanza. Ahí están esas amonestaciones, queridos, para los que oyen por primera vez y no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a los burlones, a los que se van tras enseñanzas equivocadas, se van tras el ocultismo, tras la mentira, tras lo que hoy en día están llamando volver a las cosas ancestrales. Eso es volver a las costumbres paganas que tanto los antiguos en el Medio Oriente, en Europa y en todas partes, y luego en América, ellos siguieron el ocultismo. Y esas religiones ancestrales, inclusive traídas de África, también eso se llama ocultismo. El enemigo ha transmitido a través de la historia y las edades y las civilizaciones esas cosas para extraviar a la gente de la verdad y para que hayan burlones, escépticos, antidios, anticristianos, que se burlan de las cosas del Señor y se aferran a doctrinas erróneas, como dice allí, ignorando y torciendo las santas escrituras. Queridos amigos, ya les decía hace un rato, hace 46 años estoy estudiando estas santas escrituras, la bendita palabra del Señor, la Sagrada Biblia. Me he gastado muchos años, muchas horas, días en oración, estudiando este sagrado libro, la historicidad, la formación de la Biblia, la lingüística, la hermenéutica de la sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Me he invertido mi vida en esto y compartiendo la palabra de Dios.
Y lo que les estoy diciendo es sencillo, que está aquí en Santiago, perdón, en segunda de Pedro, capítulo 3. Amigos, no estoy hablando por casualidad o porque se me vino un pensamiento aquí a la cabeza, voy a compartir esto. No, es que estas son cosas que las tengo estudiadas muchísimas veces, reafirmadas, conocidas claramente, para que usted también las conozca, las reciba. Y usted allí dice claramente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque estas son palabras de salvación. Y los que siguen el error, los que siguen en la mofa, dice, se van a la perdición. Por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 14 dice que hay dos puertas y dos caminos. Una puerta angosta por la cual se entra a la vida eterna. Un camino angosto que lleva a la eternidad con Dios. Pero hay una puerta ancha y un camino ancho que lleva a la perdición. Por la puerta ancha entran muchos. Pero allí entran de cualquier manera y con tremendas cargas de iniquidad, de pecado, de corrupción. Pero por la puerta estrecha y por el camino angosto, para la vida eterna que va hacia la vida, no se puede entrar cargado de esa forma. Hay que descargar, hay que quitarse las cargas, y solamente yendo a Jesucristo y descargando a los pies de la cruz de Jesús, a los pies de Jesucristo podemos entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto para llegar a la vida eterna. Usted puede hacerlo. Lo invito para que lo haga. Lo reto en el nombre de Jesucristo. Acérquese a Jesús. El tiempo está difícil. Colombia va en unos pasos agigantados por caminos de perversidad, de iniquidad. Pero nosotros insistimos en la oración y en predicar su palabra para alcanzar a algunos, para que muchos oigan y lleguen. Vengan humildemente, humíllese en la presencia del Señor y crea en Jesucristo para que sea salvo, para que sea convertido, para que tenga esperanza en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. ¿Lo hará usted, amigo? Dígale así al Señor Dios, dígale: Dios Todopoderoso, reconozco la necesidad de mi salvación. Perdona mis pecados. Me arrepiento y creo en ti y en su palabra. Regálame la vida eterna. Yo quiero entrar por la puerta angosta e irme por el camino estrecho, porque quiero llegar a la vida eterna contigo. Ayúdame hoy. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida, como dice allá en el Apocalipsis capítulo 21. Dios mío, ayúdame a vivir a través del Espíritu Santo y su palabra. En el nombre de Jesús recibo a Jesucristo como mi Salvador y creo en Él, y en su nombre hago esta oración de fe. Amén y amén. Queridos, permítame una oración por todos. Padre, yo te bendigo a ti y te pido bendición por los que vean y oigan este video. Cada una persona, familia, para que puedan venir y puedan con estas advertencias andar en una vida recta de santidad, de paz, de amor, de esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, lleva esta palabra en el nombre de Jesús a cada uno, y que se rompa toda atadura de incredulidad y se aparte de iniquidad todo el que invoca tu nombre, Señor. Padre, bendigo a Colombia, pido por Colombia, pido por Florencia, la ciudad donde tú me has permitido vivir por tantos años. Bendigo, Señor, a toda mi gente, a todos mis vecinos, a todas las iglesias. Bendigo a todos los predicadores. Pido por los enfermos, los necesitados, los niños que están abandonados, algunos enfermos. Pido por ellos, Señor amado. Guárdalos del mal y sánalos de sus dolencias. En el nombre soberano y poderoso de Jesucristo ruego por cada uno de los que oigan y vean este video. Amén y amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los siga bendiciendo, estimados. Nos vemos en un próximo video con la ayuda y la bendición de nuestro Padre Celestial.